Muy buenos días, amadísimos hermanos. El padre Tony decía al inicio, debemos dar gracias a Dios porque nos permite hoy reunirnos y celebrar la fe. Pero a la vez también debemos dar gracias, ¿verdad?, por la salud del padre Tony, después de un proceso de cirugía, donde un proceso médico tuvo que ser intervenido 3 veces, pero gracias a Dios ha tenido una pronta recuperación. Y agradecer también, ¿verdad?, él mismo ha querido, pues, a cada uno de ustedes sus oraciones, el estar pendiente, siempre preguntando cómo va el padre Tony, el proceso y así sucesivamente. Gracias por las oraciones por sus sacerdotes. Hoy, en nuestro país celebramos el 10º domingo del tiempo ordinario. Me refiero a nuestro país porque en otros países, por ejemplo, Europa, España, hoy tendrá el privilegio de celebrar Corpus Christi con el Santo Padre, el Papa León, que como decía el padre Tony, pues está visitando a este país de España. En esos países, Europa, Estados Unidos y otros países, Jueves Corpus se celebra hoy, porque el jueves no se guarda como en nuestro país, que es un día feriado, es un día festivo. Para guardar entonces de que la gente pueda, ¿verdad?, celebrar esta solemnidad tan importante del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces la iglesia celebra también hoy domingo Corpus Christi. En este 10º domingo, amadísimos hermanos, del tiempo ordinario, el tiempo ordinario que marca la vida pública de Jesús. El tiempo ordinario que volvemos al verde porque es el color que simboliza este tiempo. Y en la vida ordinaria Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien, pero también llamando, eligió a sus discípulos, a sus apóstoles. Hoy el encuentro con Mateo y ese llamado de Jesús, sígueme, que no es solamente a Mateo, sino que es también a todos y cada uno de nosotros. En ese sígueme tenemos que ver una vocación. Y en esa vocación se dan 2 cosas importantes. El llamado. ¿Quién llama? Dios. En esta ocasión en la persona del Hijo Jesucristo que llama a Mateo. ¿Quién da la respuesta? Nosotros. Cada uno de una manera personal, de una manera diferente. No solo para ser sacerdote, diácono o monja, sino para la familia, para diferentes, ¿verdad?, vocaciones que hay en la vida. Nosotros estamos llamados a dar una respuesta a Dios, una respuesta a Jesús. Y cuando nosotros, queridos hermanos, respondemos a ese llamado de Jesús, sígueme, iniciamos un camino. Y el salmista nos recuerda hoy, el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El camino de Dios es para llevarnos a la salvación, a la vida eterna. El mismo Jesús se ha proclamado y nos ha dicho, yo soy camino, verdad y vida. Si le seguimos a Él, tendremos la vida eterna. Y ese camino comienza desde la pila bautismal, desde la fuente bautismal, que es la fuente de la vida cristiana, que es la fuente donde surge la vida cristiana, que es la fuente donde surge una vida nueva, la pila, el bautismo. Y esa vida nueva en nosotros también comienza cuando damos una respuesta de fe a Dios. Así como Mateo. Mateo hoy ha comenzado una vida nueva, porque era un pecador. Ahora, también nosotros en este camino que iniciamos de fe, tenemos que preguntarnos, ¿a quién llama Dios? A todos nosotros. Y preguntarnos también nosotros, ¿quién es el justo? El único justo es Dios. El único justo es Jesucristo. Ninguno de nosotros podemos considerarnos justos. Todos somos pecadores. No podemos ser fariseos que queremos ocultar la verdad,
o que queremos ocultar nuestras acciones, o que queremos considerarnos mejores que los demás. No. A pesar de que hoy estemos aquí celebrando, a pesar de que estemos viviendo la fe, a pesar de que hemos recibido el Espíritu Santo, a pesar de que tenemos la Eucaristía, el santísimo cuerpo y la sangre de Cristo que nos alimenta espiritualmente, y Él mismo nos ha dicho: el que come mi pan y bebe mi sangre no morirá, sino que vivirá para siempre. A pesar de todo eso, nosotros seguimos siendo pecadores. Nosotros seguimos siendo injustos. Nosotros seguimos cayendo en las debilidades humanas. Nosotros seguimos siendo tentados por el enemigo. Por eso es un camino, porque el camino significa no hemos llegado, vamos de camino. Y mientras vamos de camino, tenemos que ver eso en nosotros. Justo no somos. Ahora, así como a Mateo, el Señor nos ha elegido. Y el Señor nos ha hoy permitido estar aquí para que vayamos buscando la conversión, para que vayamos procurando ser mejores, para que vayamos procurando buscar el camino del bien, el camino del amor, el camino de la misericordia. En Mateo se da una conversión. No somos justos, pero Dios a todos nos elige. Jesucristo a todos nos llama, porque Él no nos rechaza. No rechaza a la persona, rechaza el pecado. Y nos llama a nosotros, aún siendo pecadores, para que mientras vayamos de camino, procuremos la conversión. Un cambio. Mateo, que estaba allí en la mesa de impuestos, es decir, la mesa del pecado, se paró, dejó la mesa y comenzó una vida nueva. Es decir, dejó el pecado atrás, comenzó el camino de la gracia a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos procurar vivir. No considerarnos mejor, sino sabiendo que somos pecadores, tratar de buscar el camino de la gracia, tratar de buscar el camino que nos lleva hacia Dios y tratar de buscar constantemente el camino de la conversión. Mientras vamos de camino, queridos hermanos, también nosotros tenemos que ver en nuestra vida, tenemos que ver en nosotros la realidad del pecado. El pecado tiene dos realidades o dos naturalezas. El pecado proviene del enemigo por la tentación y nosotros caemos en la tentación. El pecado se refiere a algo personal, es decir, usted cae en la tentación del enemigo y no tiene que culpar a nadie más. Eso es responsabilidad suya. Y por el pecado de cada uno daremos cuenta personalmente. No, ni aunque el padre Tony sea para nosotros un padre, aunque vivamos juntos, aunque convivimos juntos, aunque celebremos juntos, ni yo daré cuenta de sus pecados, ni él tampoco dará cuenta de mi pecado. Cada quien dará cuenta de sus realidades. El pecado, queridos hermanos, de una manera personal es algo interior, que mientras vamos de camino, nosotros debemos procurar saber cuáles son nuestras debilidades. La conversión comienza cuando nosotros identificamos nuestros pecados. Cuando nosotros identificamos nuestras debilidades. No cuando nosotros tenemos una actitud farisaica de que yo no soy pecador, de que yo no tengo pecado, de que yo no tengo que confesarme. ¿Y de qué yo me voy a confesar si yo no he hecho nada? Si yo soy bueno, si yo no le hago daño a nadie. Puede ser que no le haya o no le haga daño a nadie, pero no solamente de una manera se peca, de distintas maneras, de diversas maneras. De muchas maneras nosotros somos pecadores, con acciones, con pensamiento, con mirada, haciendo o dejando de hacer, también somos pecadores. Con la pereza,
con no buscar, con alejarnos, con no perdonar. ¿Cuánta persona hoy viven amargada? Y muchas veces son injustos con los demás porque no son capaces de perdonarse a sí mismos. Y como no se perdonan a sí mismos, no perdonan tampoco a los demás. ¿Cuántas personas hoy en día cargan con realidades de que le ha pasado, de que mi pareja, de que mis padres, de que mis hermanos, de que mi vecino, de que en la iglesia me hicieron esto, me hicieron aquello, y yo cargo con eso ahí y no soy capaz de liberarme de eso? También, queridos hermanos, la misericordia hay que aprender a verla para sí mismo. La misericordia hay que aprender también a aplicárnosla a nosotros mismos. Muchas veces somos injustos y tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos, perdonándonos a nosotros mismos, sanando nosotros heridas, para que seamos capaces de abrirnos a los demás, para que seamos capaces de ser afables con los demás, para que seamos capaces de acoger a los demás, amar a los demás. A veces somos rencorosos, pero es porque llevo ese corazón, ¿verdad?, lleno de herida, el corazón lleno de odio. Y mientras yo no libere, mientras yo no sane, mientras yo no perdone ese corazón mío, entonces no voy a poder darme por completo a los demás, entregarme por completo a los demás. Para eso es el camino de la fe, queridos hermanos. Para eso el Señor nos ha llamado, para que mientras vayamos de camino, sanemos esas heridas. Procuremos sanar, procuremos perdonarnos a nosotros mismos, procuremos ser mejores, procuremos superar nuestras debilidades para superar el pecado. El pecado también, queridos hermanos, tiene una realidad comunitaria. La sociedad, el mundo hoy en día quiere hacernos ver a nosotros de que mi vida es mía y yo la vivo como yo quiera. De que nadie tiene que meterse en lo que yo hago o cómo yo lo hago. Nosotros que hemos renacido de una fuente, de una pila, de un solo bautismo, que somos todos hermanos en la fe, nosotros tenemos un compromiso comunitario. Y ese compromiso comunitario, si hemos dicho que sí, si vamos por el camino de la fe, entonces nosotros tenemos que dar testimonio. A nosotros como cristianos no se nos está permitido todo. Porque en ese querer vivirlo todo, podemos hacer mucho daño. Y podemos alejar a muchas personas. Y podemos apartar a muchas personas del camino de la fe. Y no todo el mundo tiene la misma madurez. Por eso una acción tuya puede dañar a otra persona. Queremos saber o queremos hacer ver que no, pero sí. Una persona que venga a una iglesia por primera vez y que tú le niegues hasta un saludo, ¿cómo se va a sentir? Comenzando por lo más sencillo, que debe de ser un saludo, que es algo de educación, que debe de comenzar desde la familia. Buenos días, ¿cómo estás? Saludo, hola, bienvenido aquí, esta es tu casa. Si una persona viene aquí por primera vez y usted es uno de los líderes de aquí de la parroquia y esa persona se le acerca y en vez de usted darle una respuesta positiva, porque usted anda ese día, yo ando con el día. Así decimos, no dice la persona de hoy, dice el ser humano, yo hoy tengo el día, yo hoy no quiero hablar con nadie. ¿Cómo fue? El mes. Se pasan todo un mes de mal humor. Exacto. Si una persona viene por primera vez a la iglesia y desde que le abre la puerta usted lo recibe con un mal humor, ¿cuál es la experiencia que esa persona se va a llevar? Es una experiencia desagradable. Entonces usted está haciendo daño a la comunidad. El pecado hace daño a la comunidad. Pero el pecado también nos afecta de tal manera en la comunidad que muchas veces nos aleja. El pecado divide los matrimonios. El pecado divide la familia. El pecado divide la fe cristiana. El pecado destruye la comunidad.
Cuando nosotros comenzamos como los fariseos, pero el maestro tuyo come con pecadores. ¿Y quién de nosotros no somos pecadores? Cuando nosotros comenzamos a juzgar, cuando nosotros comenzamos a señalar a los demás, vamos destruyendo, dividiendo la comunidad. Ante todo eso, queridos hermanos, ante la realidad del pecado, ante la realidad del pecador que somos todos, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Si nosotros no somos capaces de ser misericordiosos con el hermano, todo lo demás que hagamos es inválido. Tenemos que ser misericordiosos, ya decía, con nosotros mismos, Sanán, para que podamos así acoger y ser misericordiosos con los demás, con los hermanos. Nosotros, ante el pecador público, ante esas personas que nosotros vemos que son dependientes de un vicio, ante aquellas personas que no asisten a la iglesia, no nos podemos considerar mejores que ellos. No podemos señalarlo a ellos, no podemos juzgarlo a ellos, no podemos condenarlo a ellos. Más bien el Señor nos está pidiendo hoy, seamos misericordiosos con el hermano, seamos misericordiosos el uno con el otro, porque Dios, queridos hermanos, en todo ha sido misericordioso con nosotros. En todo momento nos acoge y sigue perdonándonos una y otra vez. Porque tanto amó Dios al mundo, queridos hermanos, que no entregó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Que el Señor nos bendiga.